no es que la ley se queda reformando el aspecto formal regulatorio del proceso de la jurisdicción de trabajo, no, es que transforma la jurisdicción de trabajo. Toda la institucionalidad que tiene el Poder Judicial para atender el conflicto laboral, la ley lo ha reformado, ya veremos cómo. Reforma el régimen de despido sin responsabilidad patronal, un cambio muy puntual a un artículo únicamente del código, pero que introduce un giro de 180 grados en la cultura de las relaciones laborales del país. Ojalá podamos hablar de eso también. Otorga mayor protagonismo a los medios de solución alterna de conflictos. Esto es una innovación importante que trae la ley, que toca la campanilla y hace un llamado a todas las partes a entender que el conflicto laboral puede ser resuelto por vías alternativas y no exclusivamente por la vía judicial, que es la más cara y no necesariamente la más idónea. Introduce todo este tema del patrocinio gratuito para los trabajadores, trabajadoras de escasos recursos, y en eso crea toda una nueva institución que se llama Defensa Pública Laboral, que da ese servicio gratuito. Trabajadores y trabajadoras que no tienen el privilegio que significa en este país pertenecer a una organización sindical, como ocurre en la mayoría del sector privado, en donde no hay sindicatos, porque no puede haber allí libertad sindical, porque hay persecución perenne del empresariado, y que no tienen recursos propios para ir al despacho de un abogado o una abogada y contratarle sus servicios para que les defienda en un proceso laboral. Establece este punto 5, en mi entender, uno de los cambios más importantes, toda una regulación sobre procedimientos especiales para la protección de derechos fundamentales, algo verdaderamente importante. Yo lo he dicho, si la ley se hubiera limitado solo a esto, bien valía la lucha de 15 años para que se aprobara, porque el cambio que trae este aspecto es fundamental para la tutela de derechos laborales. Flexibiliza los procedimientos de solución de los conflictos de trabajo. Esto es un cambio que tendrá mucha incidencia en el sector público donde trabajan ustedes, que por intervención del Tribunal Constitucional desde la década de los 90, esto había quedado totalmente vedado al sector público, la utilización de medios de la solución de conflictos colectivos de trabajo. Introduce una regulación nueva en la negociación colectiva en el sector público, un cambio fundamental también que tiene que ver con ustedes. Introduce un nuevo marco normativo para regular el instituto de la huelga. Yo diría que aquí el código prácticamente partió de cero, desechamos todo el arcaísmo que tenía el código viejo, que era lamentable, era vergonzoso lo que allí teníamos regulado, e introduce un nuevo marco regulatorio. ¿El mejor del mundo? No. Pero muchísimo mejor sin duda alguna que la regulación anterior que teníamos. Y luego introduce un reforzamiento al régimen sancionatorio en materia de infracciones a la ley de trabajo, que también para mí es un cambio importantísimo, porque hasta la fecha en este país lo que son infracciones a la ley de trabajo impera una impunidad absoluta. Aquí nadie se toma en serio el respetar la ley de trabajo, porque la violación de la ley de trabajo no traía aparejada ninguna consecuencia grave. Eso la ley también lo modifica. Esos son, repito, en mi opinión, 10 cambios importantes al resaltar de la ley. Algunos mitos de esta ley cada vez se escuchan menos, porque bueno, la ley va aplicándose y ya vamos viendo que no es cierto muchas cosas que se decían, pero sí se han dicho muchas cosas erróneas sobre la ley. Empezó a decirse que esta era la ley de las huelgas, y que a partir del 25 de julio aquí los trabajadores nos íbamos a ir de huelga como irnos de fiesta. Nada más absurdo que eso, porque la huelga es un instituto o es un derecho reservado a situaciones extremas, calificadísimas, aquí y en cualquier parte del mundo. La huelga no es una aventura de fin de semana. No hay ningún país donde la clase trabajadora tenga la venia de ir a esta huelga cuando quieran, por lo que quieran, mucho menos aquí, y mucho menos con la nueva regulación de la ley. Otros, donde se sumaron algunos compañeros del movimiento sindical, decían que es que esta ley venía más bien a hacer una contrarreforma en el derecho de la huelga, que venía
a ponerle una mordaza al ejercicio del derecho a la huelga. Yo no comparto esa tesis y siempre he dicho, mire, es que ya más limitada que lo que estaba en el régimen anterior no puede estar. De manera que cualquier cambio que se haya hecho rompiendo aquel cepo al ejercicio del derecho a la huelga, enhorabuena. Y creo que la ley nos da una mejoría en el ejercicio del derecho de huelga. Otros decían que es que esta ley iba a generar desempleo porque implicaba una carga gravosísima para las empresas. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es que la ley no crea un solo derecho sustantivo nuevo. La ley no crea aumentos de salario, la ley no crea un 14º mes de salario, la ley no crea más vacaciones, nada de eso. La ley lo que nos da son herramientas para hacer cumplir los derechos que el ordenamiento jurídico ya nos tiene reconocidos décadas atrás. Y desde ese punto de vista no podía haber tampoco una carga así excesiva que se le estuviera poniendo en las espaldas al sector empresarial. Otros decían por allí, metiendo ruido a través del altoparlante de los medios de comunicación, que con la ley ya no, los patronos ya no iban a poder despedir a nadie. Una cosa absurda, porque en este país, digo yo lamentablemente, impera hasta el día de hoy un régimen de libertad absoluta de despido. Aquí un empresario o un patrono despide a un trabajador o una trabajadora cuando le venga en gana por lo que le dé la gana. Solo que si lo hace así tendrá que pagar prestaciones. La ley lo que reformó fue el régimen de despido sin responsabilidad, es decir, aquel despido que el empleador ejercía imputándole a la persona trabajadora la comisión de una falta para no pagarle sus derechos laborales. Porque lo que teníamos antes era una situación de abierto abuso en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras. La ley viene e introduce un cambio puntual en eso, muy importante, ya lo iremos viendo. Pues bien, entramos en la temática. Repito, si de lo que he dicho hasta ahora se desprende el interés de que veamos algún tema con más detenimiento, me lo dice. De antemano les digo que yo esta presentación, pues realmente la presentación recoge todo el contenido de la ley. Hay aquí unas partes que me las voy a saltar así con garrocha porque son cosas que estoy seguro a ustedes no les interesa. Por ejemplo, no nos vamos a meter aquí a ver todo el proceso, el cambio del proceso laboral, pues es materia leguleyas para abogados que yo llamo, es decir, eso le interesa a los abogados que litigan y que tienen que saber cuál es el plazo de prescripción y cuál es el término para presentar el recurso de apelación, etcétera. No digo que a ustedes no les interese, digo que no es quizá lo más importante para ver en una jornada limitada como la que tenemos hoy en día. Pues bien, hablemos de la famosa carta de despido, el régimen de despido. ¿Qué es lo que hace allí la ley? ¿Esta es mi agua o estoy ya abriendo otra? Es esta. Pues bien, vean, para entender los cambios que trae la ley, se hace absolutamente necesario ir haciendo una lectura compaginada entre qué era lo que había antes y qué es lo que hay nuevo. Porque si no, no entendemos la trascendencia del cambio. En esta materia de despido, ¿qué sucedía? El artículo 35 del Código de Trabajo vigente hasta la fecha, básicamente en su versión original desde el año 43, decía que si el empleador despedía sin responsabilidad a una persona trabajadora, es decir, imputándole haber cometido una falta, básicamente quedaba así facultado a entregar o no entregar la carta de despido. Y si no la entregaba no pasaba nada. Y en todo caso, si la entregaba no estaba sujeto a ninguna formalidad, la carta de despido se daba de cualquier forma. Eso propició una situación de auténtico abuso en perjuicio de los trabajadores porque muchas veces se despedía a alguien sin ni siquiera decirle ni explicarle el motivo de la causa de despido. Y en el mejor de los casos, cuando se le da una carta de despido, lo sé porque hablando con abogados que asesoran empresas, tenían como principio que la carta de despido dijera lo menos posible. No explique mucho. Esa situación ponía en un estado de absoluta indefensión a la persona trabajadora que se veía despedida, acusada de una falta sin realmente saber por qué. Y entonces luego tenía que ir a litigar, presentaba una demanda impugnando el despido, que prácticamente lo hacía a ojos cerrados porque no sabía a ciencia cierta cuál era
el motivo del despido. Y el empleador, a la hora de contestar la demanda, allí sí se extendía con lujo de detalles en explicarle al juez cuál había sido la falta gravísima que había cometido aquella persona que motivó el despido. Y aportaba todo un elenco de pruebas que nunca antes el trabajador o la trabajadora había conocido. Y digámoslo abiertamente, incluso prueba falsa, porque no seamos ingenuos, es que al empleador a veces le queda fácil manipular la prueba. Incluso la prueba testimonial, llaman a dos trabajadores allí de la empresa y dicen, ¿recordás a fulanito que lo despidieron? Bueno, tenés que ir a declarar al juicio, vas a ir a declarar lo que te diga el abogado, y al buen entendedor pocas palabras. Yo sé que si yo voy allí a decir cosas distintas a las que me han dicho que tengo que decir, el siguiente despido voy a ser yo. Bueno, ¿qué es lo que hace la ley? La ley básicamente, atendiendo a esa situación de abuso que ya había sido reiteradamente señalada incluso por la Sala Constitucional, que había dicho una y otra vez que la entrega de la carta de despido es un elemento esencial del debido proceso y del derecho de defensa. La ley lo que hace es que toma el artículo 35 y le hace un pequeño gran cambio, no lo deroga, lo complementa, y básicamente lo que hace es agregarle un par de párrafos que vienen a cambiar las circunstancias. Básicamente, al artículo 35 se le sumó este párrafo que voy a leer para que entendamos la trascendencia del cambio. Dice, si la expiración del contrato obedece a destitución por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la carta de despido será obligatoria. Ya no es de que si usted, empleador, quiere me la da, si no quiere no me la da, no, es que ahora es obligatoria. En ella se deben describir de forma puntual, detallada y clara el hecho o los hechos en que se funda el despido. Ya no es esto que la carta dice lo que usted, señor empleador, quiera. Muchas veces esa frase machotera se le escribe por pérdida de confianza. Incluso aquella famosa se les pide por reorganización. Ese tipo de cartas de despido, creo yo, son parte de la historia, porque de ahora en adelante la ley le exige a la carta de despido una formalidad que, de no observarse, tendrá consecuencias legales para el empleador, no para la persona trabajadora. La entrega será personalmente en el acto del despido y deberá documentarse por escrito, es decir, tiene que haber certeza de la entrega de la carta de despido. La no demostración de que hubo entrega efectiva, a quien perjudica a ser el empleador, no a la persona trabajadora. Si el trabajador o la trabajadora se negara a recibirla, porque puede darse, la entrega deberá hacerla la parte empleadora en la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la entrega se tendrá que hacer en el plazo de 10 días, palabras más, palabras menos. Es decir, la ley ve la posibilidad de que si el trabajador dice, no, yo no le recibo esa carta de despido, y como la no demostración de la entrega tiene consecuencias gravosas para el empleador, pues que el empleador pueda entonces acudir al ministerio y decir, mire, yo vengo a depositar la carta de despido del señor Esteban Calvo que no me la quiso recibir. Y luego dirá la ley que los hechos causales señalados en la carta de despido serán los únicos que se pueden alegar judicialmente si se presentara contención. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí el empleador me dice que me despide porque yo falté 2 días consecutivos al trabajo y yo impugno el despido, presento una demanda, luego él no podrá decir que bueno, que es que además de que falté 2 días también se supo que es que yo robaba en la empresa o que había hecho daños a las máquinas. El juez le dirá, no, mire, no me venga a contar historias chinas porque eso no está en la carta de despido. Si usted no lo señaló en la carta de despido, no puede venir a alegar nada de eso aquí. Por lo tanto, el objeto del litigio en lo que es la impugnación del despido se queda limitado a lo que usted señaló en la carta de despido. Eso, compañeros, compañeras, implica darle un giro de 180 grados a la situación que el trabajador y la trabajadora tenía antes del 25 de julio del año 2017. Un pequeño cambio de una enorme trascendencia que no viene más que a garantizar la defensa de los derechos laborales. Ese es el cambio que trae la ley en materia de despido.